No escucho el ajedrez. ¿Qué quiero decir con esto? Miren, he estado pensando algo. Muchas veces nosotros pensamos que por saber ciertas reglas de un cierto juego o lenguaje, sea cual sea, por ejemplo el ajedrez, pensamos que sabemos jugarlo, que sabemos hablarlo. Pero este es el mismo efecto que cuando uno habla inglés pensando en español o habla alemán usando su lengua materna. No está hablando el alemán, no está hablando en inglés y tampoco está jugando ajedrez muchas veces. Si uno está pensando en ajedrez y aplicando las reglas de ajedrez para tener relaciones sexuales, no está teniendo relaciones sexuales. ¿Qué quiero decir con esto? ¿Acaso me vuelve loco? No. Al menos espero que no. Les quiero comunicar que hay una complicación en el lenguaje que he notado que es muy importante. Miren, les voy a dar un ejemplo de algo real que me pasó. En mi colegio secundario, en el tiempo libre, había ajedrez. Y vos sabés cómo son en Argentina, suele falta libre porque por ciertas cuestiones políticas. Entonces teníamos mucho tiempo libre. Jugábamos ajedrez y yo siempre ganaba, era bastante bueno en ese ajedrez, pero mírense este detalle, yo sabía las reglas, pero nunca hablé con un ajedrecista, nunca estuve en la comunidad de ajedrecistas, nunca supe la historia del ajedrez, no sabía no sabía que existían jugadas, técnicas, distintos movimientos, entradas, controlar el centro. Yo no sabía para nada esas cuestiones, pero yo pensaba que jugaba ajedrez porque sabía ciertos movimientos del caballo, ciertos movimientos del peón, sabía los movimientos de todas las fichas, pero ¿de qué servía eso? Podía ganarle a la gente tal vez que jugaba superficialmente al ajedrez, pero eso no es ajedrez real. Te dirán que sí, bueno. Un día me encontré con un chico de otra escuela que realmente jugaba ajedrez y me partía las madres en 4 jugadas. Porque sabía estrategias, sabía de buscar vulnerabilidades, sabía muchos detalles que yo no sabía porque yo no jugaba ajedrez. No jugaba superficialmente, no era ajedrez real. Vayamos a otro ejemplo que tal vez sea un poco más claro esto. Suele pasar mucho que investigaciones muy serias de gente así con el ceño fruncido viene y dice que el inconsciente no existe, porque es falso, que Freud está equivocado. Muy bien, ¿y en qué se basan? Bueno, Freud dice en este texto que el inconsciente es una cajita que se guarda todas las represiones e inconciliables morales del yo, y se guarda una parte cerebral, dice Freud. Nosotros en esta investigación hemos demostrado que eso no es así, que en esa parte del cerebro no hay nada, no tiene nada que ver y que el cerebro no se piensa así. Por lo tanto, el concepto primero de psicoanálisis del inconsciente no existe, no tiene ninguna relación con la realidad, por lo tanto, no tiene sentido hacer psicoanálisis. Y este hombre puede hacer conferencias, dar muchas conferencias, sueño fruncido con gente que tampoco haya leído toda la obra de Freud, que haya leído ese papel. Y hablar, barriendo psicoanálisis, ¿no? Por ejemplo, en psicoanálisis porque es algo que se podía hacer cualquier otra cuestión hoy en día, ¿no? Pero como, no sé, infectología, virología, esas cuestiones hoy en día que no se puede hablar. Bueno, hasta que un día se encuentra con un jugador real de psicoanálisis, como a mí me pasó, y le dice su teoría y viene el psicoanalista, bueno, Freud, luego de 3 años de esa publicación, dijo que esto no es así. Nosotros no creemos en eso. El inconsciente es un postulado abstracto y teórico que no existe, no está en la realidad, que es para explicar ciertos comportamientos que nosotros vemos y para dar una explicación y poder trabajar con los pacientes. Por lo tanto, su investigación no tiene ningún valor en lo que está diciendo. Nosotros no pensamos eso y nadie piensa eso. Muy pocos freudianos piensan eso. Y acá, el señor tiene 3 lugares que elegir, que se me ocurren. El primero que yo tomé cuando me gané el ajedrez fue: no, esto es trampa, no puede ser, es mentira. Eso así no se debe jugar. Así no se juega el ajedrez. Y esto me puede decir: así no se juega el psicoanálisis. Eso no es el psicoanálisis. La segunda postura puede ser la de: muy interesante lo que usted me dice, lo tendré en cuenta. Y
Nunca más. Nunca más se piensa eso y sigue como si no hubiese pasado nada. Un comportamiento sectario lo llama Oscar esto. La tercera es escuchar. Decir, soy un pelotudo. Y es cierto, yo era un pelotudo en ajedrez. Y hay que tener muy en cuenta que cuando uno juega mal un juego de lenguaje, un juego de lenguaje me refiero a todo comportamiento mezclado con lenguaje, sea el acto sexual, sea levantarse de la cama, sea hablar con un desconocido, chamullar. No esta relación que tenemos ahora con nosotros, un juego de lenguaje con ciertas reglas explícitas. Bueno, que muchas veces lo jugamos mal. Si yo estoy hablando así con ustedes y de repente me saco un moco, aunque a pesar de que no haya una regla escrita, hay una regla explícita que yo no puedo comportarme de esa forma tan desagradable. O por ejemplo, otra regla explícita, en este canal al menos, es la de no mentirles. Y si les digo algo falso es de buena fe. Pero muchas veces la gente no sigue bien esas reglas. O se las pasa por el orto. Como puede pasar con este invitado o conmigo más chico jugando ajedrez. Eso no es ajedrez verdadero. Eso no es el verdadero ajedrez. Y esa es la situación que estoy viendo mucho. Uno no se pone a sentarse y a escuchar a ver cuál es la historia del ajedrez, cómo se juega el ajedrez, a ver qué estás haciendo ahí, cómo lo estás haciendo, y escuchar una y otra vez y preguntar, como si fuese uno un niño pequeño. Y estoy diciendo algo re básico, re obvio, sí, pero nos lo pasamos por los huevos. Cómo se usa un caballo es más que el movimiento básico de este y este, ¿no? Es más que eso el caballo y ese movimiento. En el ajedrez, por ejemplo, tengo que pensar al futuro. Tengo que decir, bueno, voy a hacer esta jugada con el caballo porque él piensa que va a hacer, yo pienso que él va a hacer esta jugada, por lo tanto yo hago esto para contrarrestarle y en tantos turnos va a ser jaque mate. Eso es lo que estoy pensando. En el ajedrez cuando es serio, no solamente el movimiento de las fichas, no, hay muchísimo más. Hay muchísimo más en los juegos de lenguaje. Y estoy hablando de ciencia, por ejemplo. Imagínense esto de una gente que piensa que lee a Lacan, a Hegel, a Freud, a Aristóteles, a Wittgenstein, a Russell, a Popper. Y piensan que saben jugar sus fichas. Jugar, por ejemplo, la ficha inconsciente de Freud, la ficha de el primer motor inmóvil de Aristóteles, la ficha de juegos de lenguaje de Wittgenstein. Cuando en realidad ellos nunca en su vida han tenido una situación que hayan tenido que usar estos términos en su vida cotidiana. Yo uso los términos de Wittgenstein y del psicoanálisis en mi vida cotidiana. Por eso me son tan cotidianos, me son tan naturales hablarlos. Y por eso muchas veces no los explico, porque son para mí naturales y los muestro en el mismo uso del lenguaje, en el uso cotidiano. Y además, ese uso cotidiano de Wittgenstein es una ficha que yo manejo y creo que la manejo bastante bien a pesar de no soy un experto. Ahora, quiero pensar algunas cositas que se nos pueden escapar. Y muchas veces nosotros leemos a esos autores y nunca aplicamos, no sé, la ética de Kant. ¿Quién vive como Kant? O la ética de Aristóteles. ¿Quién vive como Aristóteles? Hay una cuestión invencible. ¿Invencible es? Bueno, creo que sí. Esta serie, bueno, esto es un spoiler que voy a hacer si quieren censuren ahora. Pero está esta cuestión de la moral que a uno le transmiten, ¿no? Y uno la sigue. Y tal vez el que te transmitió no la sigue. Tal vez Wittgenstein me enseñó un montón de cosas éticas a mí, un montón de un método que yo sigo más que él. Hay muchas veces que no lo sigue. A veces está esa transmisión que nos enseña una regla y no la sigue ni quien la enseñó. O a veces nos enseña una regla y pensamos que la seguimos cuando estamos haciendo cualquier cosa. Cuando eso se pierde. Creo que tenemos que tener cuidado de cuando estamos hablando otro idioma, como el inglés, y en realidad estamos pensando en español, digamos. Estamos traduciendo con esta
intercambio de palabras del español a inglés. Eso no es inglés. Yo tengo un inglés de mierda, pero yo pienso en inglés cuando hablo en inglés. Dejo que mi boca hable sola en inglés. Por más que mi inglés sea una mierda. En alemán debe pasar lo mismo, porque si no estás hablando tu idioma, estás hablando español, pero con vestimiento. Porque no vivís el inglés, no vivís el alemán, no vivís el psicoanálisis, no vivís la ciencia. Y tal vez estás viviendo, por ejemplo, la religión y no la ciencia. Estás usando términos, usos del lenguaje religiosos con fichas científicas. Por ejemplo, hablo de método científico cuando en realidad es dogma. uso las palabras y las definiciones de palabras científicas, solamente la ficha, la figura, la imagen, el sonidito, la palabra, pero en realidad su uso es el del dogma. Y eso me es sorprendente, me es muy cotidiano, me es aterrador y realmente tenemos que ponernos sobre la mesa. Realmente me parece algo muy importante hablar de esto. Soy Pablo Cajé, otro ser Vigesten. Espero que lo hayan disfrutado.